La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde los capítulos del 11 al 13 de Primera de Reyes. En estos capítulos vemos cómo Salomón empieza a decaer su obediencia ante Dios. Y consecuencia de ello, viene todos los males. Empezó muy bien el reinado de Salomón, pero terminó mal por la desobediencia del mismo Salomón. El reino se divide en dos y Dios tiene que disciplinar a estos dos reinos, al reino del norte y al reino del sur. Son llevados cautivos por naciones extranjeras. Vamos entonces a la lectura del día de hoy. Capítulo 11. Salomón desobedece a Dios. Salomón tuvo 700 esposas extranjeras, que eran princesas. Entre ellas estaban las hijas del rey de Egipto, además de las otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas, sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin casarse. Dios le había dicho a los israelitas, no se casen con gentes extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Pues así sucedió con Salomón, cuando Salomón se llegó a ello. Ya estando viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Salomón adoró a la diosa de los sidonios, la llamada Astarte, y construyó un lugar para adorar a los ídolos más repugnantes, como al dios Quemos, que era un dios de los moabitas, a Milcom, que era el dios de los amonitas. Lo construyó en las montañas que está al este de Jerusalén. También edificó lugares para sus esposas y ofrecieron ahí animales a sus dioses y quemaron incienso. Salomón actuó mal delante de Dios y no obedeció. En realidad, nunca se comprometió a obedecer por completo, como lo había hecho David su padre. El Dios de Israel estaba muy enojado con Salomón, pues, aunque se le había aparecido 2 veces, le había ordenado que no adorara a otros dioses. Y él nunca lo obedeció. Por eso Dios le dijo, te has comportado mal y no has obedecido mis órdenes. Por eso voy a quitarte el reino y se lo daré a uno de tus oficiales. Sin embargo, no lo haré ahora, sino cuando tu hijo sea el rey. No le quitaré todo el reino. Lo dejaré reinar sobre una tribu, por amor a tu padre David y a la ciudad de Jerusalén que yo he elegido. Los enemigos de Salomón. Hadad, que era descendiente de los reyes de Edom, luchó contra Salomón, y así lo permitió Dios. Resulta que años atrás, cuando David había vencido a Edom, Joab, que era el general del ejército, fue a enterrar a los que habían muerto en la batalla. Joab se quedó ahí durante 6 meses, hasta que logró matar a todos los hombres de Edom. En aquel tiempo, Hadad era un niño y logró escapar junto con algunos edomitas que ayudaban a su padre. Ellos lo sacaron de Madián y lo llevaron a Parán, en donde se le unieron algunos hombres que los ayudaron a llegar a Egipto. Allí el rey se lo dio casa, tierra y comida. Hadad se hizo amigo del rey de Egipto, y éste le permitió casarse con su cuñada, la hermana de la reina Tarpanés. Hadad y su esposa tuvieron un hijo, al cual llamaron Genubat, el cual vivió en el palacio del rey de Egipto. La reina de Tapanés lo educó junto a sus propios hijos. Pero cuando Hadad se enteró de que había muerto David y el general Joab,
dijo el rey de Egipto: «Dame permiso para regresar a mi país». El rey le contestó: «¿Para qué quieres volver a tu país? Aquí nada te hace falta». Hadad le respondió: «Aún así te ruego que me dejes ir». Así que regresó y se enfrentó con Salomón. Dios permitió que Rezón, el hijo de Alaidá, se pusiera en contra de Salomón. Rezón era un oficial de Hadad-Ezer, rey de Sobá, y se había escapado para convertirse en el jefe de la banda de ladrones. Cuando David mató a alguno de esos ladrones, Rezón se fue a vivir a la ciudad de Damasco. Allí lo nombraron rey. Mientras Salomón vivió, Rezón fue enemigo de Israel, junto con Hadad. Le hizo mucho daño a Salomón. Otro enemigo de Salomón fue uno de los oficiales llamado Jeroboam, que era de la tribu de Efraín y de la ciudad de Seredá. Su madre era una viuda llamada Serúa. Esto fue lo que sucedió entre Jeroboam y Salomón. El rey estaba rellenando la tierra, la parte este de la ciudad de David, su padre. Jeroboam era muy fuerte y trabajador, y cuando Salomón se dio cuenta de esto, le encargó vigilar los trabajos forzados que hacían los que habían sido traídos del territorio de Efraín y Manasés. Un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró con el profeta Ahías, que era de Silo. El profeta se había puesto una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo. Entonces Ahías tomó su capa nueva y lo rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: «Estos 10 pedazos son para ti, porque Dios de Israel le ha quitado el reino a Salomón, y a ti te dará 10 tribus. A Salomón le dejará tan solo una tribu por amor a David su padre, que le fue fiel, y por amor a Jerusalén, la ciudad que él eligió. Porque Salomón abandonó a Dios y adoró a la diosa de los sidonios, llamada Astarte, el dios de Moab, llamado Quemos, al dios de los amonitas, cuyo nombre es Milcó. Lo que Salomón ha hecho, a Dios no le ha agradado nada, pues no obedeció a sus mandamientos, como sí lo había hecho David su padre. A pesar de eso, Dios no le quitará todo el reino. Por amor a David, Salomón gobernará mientras viva, pues David fue elegido por Dios y lo adoró y lo obedeció en todo. Pero Dios quitará el reino al hijo de Salomón y te nombrará como rey de 10 tribus. Dios pondrá al hijo de Salomón a reinar sobre una tribu, para que siempre haya alguien en la familia de David que gobierne Jerusalén, la ciudad de David. Él te pondrá como rey de Israel. Extenderás tu dominio sobre todos los territorios que quieras. Si obedeces en todo lo que Dios te manda y haces lo que Él le agrada, cumpliendo sus mandamientos como lo hizo David, el padre de Salomón, Dios te ayudará en todo. De tus familias saldrán reyes, así como sucedió con la familia de David. Dios te la entregará a Israel y castigará a las familias de David, porque Salomón no obedeció. Aunque debo decirte que Dios no lo castigará para siempre. Cuando Salomón se enteró de esto, trató de matar a Jeroboam, pero éste se escapó a Egipto y se quedó allí hasta que murió Salomón. En ese momento, Sisac era el rey de Egipto. Salomón muere. Salomón fue rey de Israel 43 años y en todo ese tiempo vivió en Jerusalén. Todo lo que hizo y cómo demostró su sabiduría
se puede leer en el libro de su historia. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, su padre, y en su lugar reinó su hijo Roboam. Capítulo 12. Israel se divide en dos reinos. Roboam fue a Siquem, pues todo el pueblo de Israel había ido allá para nombrarlo rey. La noticia llegó a Jeroboam mientras estaba en Egipto, donde se había quedado a vivir para escapar de Salomón. Entonces las tribus del norte de Israel mandaron llamar a Jeroboam, y cuando éste llegó, fueron a hablar con Roboam y le dijeron: tu padre fue muy duro con nosotros. Si tú tratas mejor, te serviremos. Roboam lo contestó: váyanse y vengan a verme de nuevo dentro de 3 días. Así que la gente se fue. Entonces el rey Roboam les preguntó a sus consejeros qué debía de hacer. Estos consejeros también habían ayudado a su padre Salomón. Les preguntó: ¿qué debo contestar a esta gente? Ellos le dijeron: si pones al servicio del pueblo y lo tratan bien, el pueblo te servirá para siempre. Pero Roboam no hizo caso de él. En vez de eso, pidió el consejo a los muchachos que habían crecido con él y que estaban a su servicio. Les dijo: esta gente quiere que yo le trate mejor que mi padre lo hizo. ¿Ustedes qué opinan? Ellos le contestaron: diles, si tu padre fue duro con ellos, tú lo serás más. Si tu padre los trató mal, tú lo tratarás peor. Si tu padre lo azotaba con correa, tú lo harás con látigo de punta de hierro. Después de 3 días, Jeroboam y los hombres de la tribu del norte fueron a ver a Roboam, como él les había pedido. El rey les habló con dureza. No hizo caso de los consejeros, sino a los muchachos, y les dijo: mi padre fue duro con ustedes, pero yo lo seré aún más todavía. Mi padre los azotó con correas, pero yo los azotaré con látigo de punta de hierro. Así que el rey no hizo caso a la petición del pueblo, y que el Dios así lo había planeado para cumplir lo que había prometido a Jeroboam, hijo de Nabat. El profeta Ahías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón 10 tribus del reino y se la daría a él. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Isaí. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas israelitas. Que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en la ciudad de Judá. Luego Roboam envió a Adoram. Le encargó el trabajo obligatorio de hablar con los demás israelitas, pero ellos lo mataron a pedradas. Entonces el rey Roboam subió rápidamente a su carro y escapó a la ciudad de Jerusalén. Y así fue como la tribu del norte de Israel se rebelaron y no quisieron que la familia de David reine sobre ellas. Así fue hasta el día en que esto se escribió. Cuando todas las tribus se enteraron de que Jeroboam había vuelto, lo mandaron a llamar ante todo el pueblo y lo nombraron rey de todo Israel. La tribu de Judá fue la única que no estuvo de acuerdo, pues querían como rey a un descendiente de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a 180,000 soldados que eligió de todas las tribus de Judá y de la tribu de Benjamín, para luchar contra las demás tribus y recuperar el poder de todo Israel. Pero Dios habló con Semaías, un hombre que amaba y respetaba a Dios, y le dijo: debes darle a Roboam y a todo de la tribu de Judá y de Benjamín
y al resto del pueblo este mensaje: Dios no quiere que haya guerra contra las demás tribus de Israel, pues ellos son sus parientes. Vuelvan a sus casas, pues es una orden de parte de Dios. Al escuchar este mensaje, todos se regresaron a sus casas como Dios lo había mandado. Los 2 toros de oro. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en las montañas de Efraín, y vivió en ella. Después se fue de allí y reconstruyó Penuel. Entonces Jeroboam pensó: si el pueblo va a ofrecer sacrificios al templo de Dios que está en Jerusalén, va a encariñarse con Roboam, el rey de Judá, y luego me matarán y lo nombrarán rey. Entonces la familia de David volverá a reinar sobre nuestras 10 tribus. Jeroboam le preguntó a sus consejeros qué podía hacer, y después decidió hacer 2 toros de oro. Entonces le dijo al pueblo: israelitas, ustedes ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen sus dioses, que los sacó de Egipto. Jeroboam puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Jeroboam también edificó en las colinas pequeños templos y nombró como sacerdotes a hombres que no pertenecían a la tribu de Leví. Además, estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes de Bul, parecida a la fiesta que se celebraba en Judá en esas mismas fechas. Y él mismo ofreció en Betel sacrificios a los toros de oro. Luego quemó incienso en el altar y nombró sacerdotes para los templos que había construido. Capítulo 13. El profeta de Judá. Dios envió un profeta desde Judá hasta Betel, donde Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar. Dios le ordenó a este profeta que hablara en contra del altar. El profeta con voz fuerte dijo: altar, altar. Dios ha dicho que de la familia de David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También quemará sobre ti huesos humanos. Para mostrarle que todo esto es verdad, el profeta dijo que Dios daría una señal ese mismo día. Y les dijo: este altar será destruido y las cenizas que hay sobre él serán esparcidas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta había dicho en contra del altar de Betel, extendió su brazo desde el altar y dijo: llévense preso a este hombre. Pero el brazo que había extendido sobre él quedó tieso y no pudo moverlo más. Además, el altar se hizo pedazos y las cenizas se habían esparcido. Así cumplió lo que el profeta había dicho de parte de Dios. Entonces el rey le dijo al profeta: por favor, ora por mí a tu Dios y pídele que me sane el brazo. El profeta rogó a Dios y el brazo del rey sanó. Entonces el rey le dijo al profeta: quiero que vengas a mi casa a comer. Voy a darte un regalo. Pero el profeta le contestó: aunque me des la mitad de tu palacio, no iré. Tampoco comeré o beberé en este lugar, porque Dios me ordenó: no comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. El profeta se fue por otro camino, distinto a lo que había usado para ir a Betel. En ese tiempo vivía en Betel un anciano que era profeta. Sus hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho en ese día en Betel y lo que lo había dicho al rey. El anciano profeta le preguntó a sus hijos por cuál camino se había marchado el profeta de Judá. Luego los ordenó que alistaran un burro, y cuando estuvo listo, se montó sobre el animal y se fue a buscar al profeta de Judá.
Lo encontró sentado bajo un árbol grande y le preguntó: ¿Eres tú el profeta que vino de Judá? Él le contestó: Sí, yo soy. Entonces el anciano le dijo: Ven a mi casa y te daré de comer. Pero el profeta de Judá le contestó: No puedo volver contigo ni ir a tu casa. Tampoco puedo comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios así me lo ordenó. El anciano le dijo: También yo soy profeta, y un ángel me dijo este mensaje de parte de Dios: Lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta de Judá no sabía que el anciano mentía. Entonces se fue con él, comió pan y bebió agua en su casa. Pero cuando estaba comiendo, Dios le habló al anciano profeta. Luego el anciano le dijo al profeta de Judá: Dios dice que tú desobedeciste sus órdenes, pues has vuelto y has comido y bebido cuando Él lo había prohibido. Por eso cuando mueras, no serás enterrado en la tumba de tus antepasados. El profeta de Judá terminó de comer y beber, y el anciano profeta le preparó el burro. El profeta de Judá se fue, pero en el camino un león lo atacó y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, pero el burro y el león permanecieron a su lado. Al rato los hombres pasaron por ahí y vieron el cuerpo del profeta tirado en el camino y al león a su lado. Entonces fueron a la ciudad donde vivía el anciano profeta y le contaron lo que había sucedido. Cuando el anciano escuchó todo, dijo: Ese es el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara, y éste lo había despedazado y matado. Y así cumplió Dios lo que había dicho. Después el anciano profeta pidió a sus hijos que le preparan el burro, y se fue a buscar el cuerpo del hombre muerto. Lo encontró tirado en el camino. Junto a él estaba el burro y el león. El león no se había comido el cuerpo del hombre muerto, ni despedazado al burro. Entonces el anciano profeta levantó el cuerpo del profeta Judá, lo puso encima del burro y lo llevó a la ciudad para llorar por él y sepultarlo. Lo sepultó en su propia tumba. Allí lloró por él, gritando: Mi hermano. Después el anciano les dijo a sus hijos: Cuando yo muera, entiérreme en la misma tumba donde está el profeta de Judá. Póngame encima del cuerpo de él, porque todo lo que Dios le ordenó decir en contra de los pequeños templos de Samaria se cumplirá. A pesar de eso, Jeroboam no cambió su mala conducta. Al contrario, volvió a nombrar como sacerdotes a hombres del pueblo para que sirvieran en los pequeños templos de Samaria. Nombraba como sacerdote a cualquiera que quisiera servir en esos lugares. Esto hizo que toda la familia de Jeroboam pecara, y por eso todos murieron. De esa familia no quedó nadie vivo. Esto es Palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.